Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a continuar con toda esta historia de los mexicas y vamos a ver cómo Miguel León de la Portilla describe en su carta todas estas visiones que tuvieron los aztecas, los mexicas, y estas tribus que estuvieron divididas y que en un momento dado que llegó Hernán Cortés, pues ese gran imperio fue destruido por los españoles. Esta carta de Visión de los Vencidos, escrita por Miguel León de Portilla, nos muestra las 8 visiones o profecías o leyendas, como se quiera llamar, de que los mexicas fueron testigos, fueron como 8 señales proféticas de todo lo que iba a acontecer. La primera señal es una columna de humo que apareció en el cielo. Se dice que posiblemente un cometa. Ok. La segunda visión fue el templo de Huitzilopochtli, bien difícil de pronunciar esta palabra, pero bueno. El templo fue arrasado por el fuego y cuando arrojaban agua, el fuego cogía más fuerza. ¿Ve? Entonces la tercera visión fue un rayo que cayó en el templo de Chehuatehuatl y no se escuchó el trueno. La cuarta visión fue cuando había un sol. Es decir, que cuando había sol, es decir, de día, siendo de día, cayó un fuego en 3 partes dividido. Y dice que fue saliendo, fue como corriendo en 3 partes dividido desde el occidente hasta el oriente y que iba sonando como cascabel. La quinta visión fue el agua del lago, que pareció como que estaba hirviendo. Y entonces dice, vamos a ver, cuando algo está hirviendo, pues el nivel cuando el agua hierve, pues el nivel va subiendo un poquito. Y entonces dice que hubo un viento una furia de viento que sopló y levantó esa agua y Tenochtitlán se inundó. La sexta visión fue que se escuchó como un quejido, como un llanto, como una lloradera, como un canto fúnebre dedicado a los aztecas, y que se refirieron a la diosa Cuatliyú, que hoy la llaman la Llorona. Y dicen que ella decía: hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos. Entonces la visión número 7 fue que cazaron un extraño pájaro parecido a una grulla, y que cuando Montezuma miró a las pupilas de los ojos, vio hombres a caballo. Claro, ellos no conocían ese animal, el caballo, y entonces él dijo que cuando miró a las pupilas vio hombres desconocidos que hacían guerra a cuesta de animales parecidos a venados. Entonces la llevaron a casa del negro, y en casa del negro era un hechicero, un mago, algo así. Y ahí se le llevaban gente extraña, con cuerpo, con 2 cabezas, gente deforme, monstruosa, que se las mostraban a Montezuma y luego desaparecía. Entonces estas fueron las 8 visiones, 8 profecías, 8 leyendas, no sabemos, es lo que recoge la historia. Pero pudieran haber sido profecías, porque de verdad que ocurrieron, es decir, se cumplieron. Ahora, no siempre las profecías son para dejar que se cumplan. Porque si viene un profeta, que sí existen los profetas, viene un profeta y dice que una montaña se va a deshacer y todo ese lodo va a caer encima de una ciudad que hay ahí, y todo el mundo espera que eso va a pasar de verdad porque lo dijo una profecía, ok, va a pasar, a lo mejor. Pero las profecías no están hechas para que se cumplan. Las profecías, en la mayoría de los casos, cuando se dice, es para cambiarla, no es para que se cumpla. Porque no puede haber un profeta para que Dios castigue, porque el verdadero profeta, el que es verdadero, hay muchos que son falsos,
pero el que es verdadero, cuando da una profecía, tiene que venir acompañada esa profecía con la solución al problema. Porque Dios es amor. Si ese profeta es verdadero, conoce a Dios. Conoce lo que Dios determina. Y bueno, no estamos hablando ahora de un viejito de barba que está sentado ahí en el cielo dando castigo, nada. Estamos hablando del Dios universal, de cómo funcionan las leyes universales, que ese es el verdadero Dios. El Dios es el universo y hay que conocer cuáles son las leyes universales y las leyes espirituales para conocer a Dios. Entonces el verdadero profeta conoce todas estas cosas. Un ejemplo tenemos en la Biblia y es el caso de Jonás y el pez. Así que cuando Jonás recibió la profecía de que predicara a Nínive, ¿ok?, porque iba a ser destruida en 40 días, ¿ok?, él se desapareció, se fue en un barco, no quiso dar la profecía. ¿Por qué? Porque él odiaba esa ciudad, porque era una ciudad pecaminosa, una ciudad que estaba corrupta, que estaba tirada a lo peor, y ya el deseo era que fuera destruida de verdad. Me voy de aquí para que la destruyan, y se fue. Y como no hizo lo que Dios, o ese espíritu principal que es Dios, del Dios del universo, no cumplió con ello, pues entonces la tempestad toda esa fuerza de no cumplir lo que tenía que cumplir, lo siguió. Y entonces los marineros, cuando se dieron cuenta, pues lo tiraron al mar, lo tragó un pez. Él le pidió entonces a Dios que lo sacara del pez, el pez lo vomitó en la orilla. Pudiera ser una parábola, pero una parábola que todas las parábolas tienen una enseñanza moral al final. Y entonces cuando Jonás no quiso cumplir con esto, entonces él al fin va allí a Nínive y entonces le dice. Entonces él le dice, incluso él le dice a Dios, yo no quiero, dice, yo sabía que si se arrepentían, tú los perdonarías porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios complaciente. Es decir, que él conocía a Dios, él sabía que cuando él le dijera a Nínive, esto es lo que Dios dice que va a pasar en 40 días, que él sabía que ellos iban a arrepentir, que ellos iban a cambiar, y eso era lo que él no quería. Y entonces, pero como Dios es un Dios de amor, lo hizo que lo hiciera, ¿ok? Y entonces él llegó y ¿qué hicieron Nínive? Cambiaron todas sus vestimentas, se vistieron de blanco, se vistieron de silicio, hicieron ayuno, hicieron oración, cambiaron sus formas corruptas, cambiaron sus formas de comportamiento y Dios los perdonó y no destruyó la ciudad. Bueno, pudiera ser para una parábola, pudiera ser una historia verdadera, pudiera hacer, pero en realidad así es como funciona. Lo que quiere decir que las profecías son para arreglar el problema, para crecer y para evolucionar, no para sentarse a esperar que se cumplan. ¿Okay? O a veces dicen, no, porque va a haber un rapto de la iglesia. No, no es un rapto de la iglesia, porque vamos a buscar las palabras originales, ¿ok? Y el rapto que se dice es que si este planeta no se ajusta, no hace el salto cuántico de evolución que debe hacer, como tiene que comportarse, a dejar la corrupción, no es a dejar cosas, no vamos a hablar de otras cosas, sino solamente cambiar, a ser mejor persona, a cuidar el cuerpo, a portarse bien, a amarnos unos a los otros, a cumplir el mandamiento de amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo como nosotros mismos. Cuando uno hace todas esas cosas, uno conoce el amor de Dios, uno evoluciona y crece. Pero desgraciadamente, pues no es lo que está sucediendo. Y diciendo que va a ocurrir un rapto, bueno, pudiera ocurrir un rapto, de dos formas, ¿ok? Porque si la mayoría son buenos, ¿ok? A lo mejor los buenos son los que se quedan y el rapto son los malos que se lo llevan por otro lado, ¿ok? Entonces, todo depende de cómo evolucione cómo uno enfrente esas profecías que están hechas, ¿ok? Entonces, eso fue lo que le pasó a los mexicas y a los aztecas, que ellos esperaron que se cumplieran esas profecías. Si son verdad, se van a cumplir algún día. Nosotros no vamos a hacer nada para impedirlo. Si no se prepararon,
para impedir que eso sucediera. Y por eso fue lo que pasó. Sí, a lo mejor de verdad, sí, nadie sabe dónde estaban idos, los que se desaparecieron, no dejaron rastro, a lo mejor sí hubo un rastro y se fueron para otro planeta, para otra dimensión. ¿Okay? Pero ellos estaban divididos entre sí y ellos no podían luchar, ellos no estaban llevando esas profecías a cabo, ellos al contrario se estaban dividiendo más entre sí. Y Jesucristo dijo que un reino dividido no puede permanecer. Así que eso lo podemos ver también en la Biblia. Ahora bien, sea que haya destrucción o que haya construcción, siempre estamos en proceso de evolución, es decir, que siempre se va a evolución. Se aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, siempre que haya destrucción o construcción, de todas formas siempre va a haber evolución en este planeta y en cualquier otro planeta que haya vida. Así que los espero en la próxima clase. Hasta pronto.